no sé, tengo un traumatismo, alguna radiación, etc. Necrosis siempre va a haber. Y siempre, esto acá, no se olviden, siempre va a ser patológico. ¿Ya? A ver, la necrosis, sus principales causas pueden ser la isquemia. ¿Quiere una isquemia? Eso es hipoxia. El flujo de la sangre. Eso, obstrucción del flujo sanguíneo. Si hay una obstrucción del flujo sanguíneo, no solamente va a haber deficiencia de oxígeno, también va a haber deficiencia de nutrientes. Entonces, la isquemia es mucho más jodida, digamos, ¿no? Por eso es que lleva una necrosis, porque prácticamente la célula está dejando de recibir todos esos nutrientes que permiten que funcione correctamente. A ver, otra de las causas que es muy común que me cause necrosis son las distintas toxinas microbianas. Las toxinas no son más que unas sustancias que me van a causar algunas disfunciones, digámosles así, a nivel de la célula, que ya la van a ir viendo en todos los microorganismos que van a estudiar en el resto de años, ya sea en bacterios, en parásitos, en virología, en micología, ¿no? Ya van a ver que esos distintos microorganismos tienen toxinas y esas toxinas son muy dañinas para las células. ¿Por qué? Porque me llevan a necrosis. Otra cosa, las quemaduras, ¿no? Si uno se quema prácticamente se pierde toda la piel. Esto ya está de más. A ver, entonces miren, imagínense, esta es mi célula. Esta célula va a sufrir una necrosis. ¿Por qué? Porque, a ver, empezó con un daño acá a nivel de la membrana, empezó a entrar muchísimas sustancias, entre esas las que mencionábamos que más me interesaba era el calcio, porque el calcio era bastante dañino, ¿no? ¿Qué activaba el calcio? Enzimas, entre esas fosfolipasas. Entonces esas fosfolipasas van a empezar a degradar las demás membranas de las demás organelas que están dentro de la célula, y con ello, una de esas era el lisosoma, ¿no? Al degradarse la membrana del lisosoma, se liberan todas sus enzimas, y estas enzimas van a empezar prácticamente a hacer un montón de estragos dentro de la célula, al punto que como este daño ya se volvió irreversible, a la célula no le va a quedar más que morirse por una necrosis. Es una muerte abrupta. La célula no se esperaba esto, no es algo que ella quería, ¿ya? Entonces, fíjense con eso. A ver, estas figuritas así todas amontonadas, amarillas, son lo que se conoce como figuras de mielina. Ahora, ¿qué son estas figuras de mielina? Son acumulaciones de fosfolípidos de las membranas plasmáticas de las distintas organelas que se están degradando. Ya esto se ve microscópicamente cuando nosotros observamos, digamos, algunas células en necrosis. Entonces es algo característico. Acá estamos viendo que hay un pedacito, ¿no?, de todo este citoplasma de la célula que prácticamente es un material intracelular. Se está escapando material intracelular, lo que debería estar adentro ahora está afuera, y esto prácticamente es detectado por leucocitos fagocitarios de nuestro cuerpo, lo que va a activar justamente a estos leucocitos para que vengan y los fagociten, o sea, se lo coman prácticamente. Ahora, al activarse estos leucocitos que me producen fagocitosis, ¿por qué se activaron? Porque se escapó el material intracelular. Entonces, cuando vienen estos leucocitos, se empiezan a comer este material intracelular, me va a causar una inflamación. Ya, ahora, inflamación lo van a avanzar muchísimo mejor en el siguiente tema. Epitemoma, que es muy bonito. A grandes rasgos les podría decir que la inflamación sería como una respuesta de nuestro cuerpo para, en este caso, eliminar acá estas sustancias, ¿no?, las sustancias intracelulares, porque no nos sirve que esté fuera de la célula, es algo dañino, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos sería eso. Ya lo vamos a estudiar mejor en el segundo tema. Pero a ver, lo que quiero que sí o sí no se olviden de esta parte de necrosis es que siempre va a ser patológica. Siempre va a haber inflamación. Ya, estas dos cosas son muy, muy importantes. Siempre patológica y siempre va a haber inflamación. Porque después vamos a ver qué pasa en una apoptosis. Ya, pero en necrosis es eso. A ver, en necrosis, aparte de que en todas las distintas organelas, en la propia célula, ya está prácticamente muriéndose, va a haber un montón de estragos, también va a haber a nivel del núcleo algunas distintas tipos de necrosis, digámoslo así. Ya, por ejemplo, puede haber una fragmentación total de este núcleo, se fragmenta, y eso es una cariorexis, ¿ya? También puede ser que esta cromatina que estaba acá se empiece a condensar demasiado y el núcleo disminuya de tamaño. Eso es lo que se conoce como una pignosis. Y por último, también tenemos la cariolisis, que es prácticamente la fragmentación del ADN, ¿no? Ya ven, ¿hasta acá alguna pregunta? Claro. La cariorexis prácticamente es la fragmentación del núcleo. La pignosis era el aumento de la condensación de la cromatina y la disminución del tamaño del núcleo.
¿Ya? Y por último, la cariólisis era la fragmentación del ADN. Esas tres cosas, chicos, pueden pasar a nivel del núcleo y también es característico de una necrosis. Que también es característico que si tiene inflamación y que siempre va a ser patológico. ¿Ahora sí? Listo. A ver. Hasta ahí necrosis, pero ahora vamos a ver que existen distintos tipos de necrosis. Empecemos con el primero, necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa se caracteriza por el mantenimiento de la arquitectura del tejido muerto y una desnaturalización de proteínas. Entendamos ese concepto. Dice que se mantiene la arquitectura del tejido muerto. Quiere decir que, por ejemplo, si, qué sé yo, si hay algo circular que se está muriendo, va a mantener esa forma circular, no se va a deformar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay una desnaturalización de proteínas. Y entendamos este término, desnaturalización. Quiere decir que la estructura que conformaba a esa proteína se ve totalmente alterada. Por ende, también se altera su función. Ahora, ¿las enzimas son un tipo de proteína? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces también se van alteradas. Ahora, las enzimas aquí, en este proceso, eran importantes porque ellas empezaban a degradar. Y si hay una alteración en la estructura de estas enzimas, por ende no van a poder cumplir su función, ¿no? Entonces, por eso es que se mantiene la arquitectura del tejido muerto, porque no hay enzimas que me lo destruyan, no hay enzimas que me hagan un montón de estragos, ¿ya? A ver, ¿cuál es la principal causa de necrosis coagulativa? Isquemia. ¿Y dónde puede haber necrosis coagulativa? En todos los órganos, excepto ¿en dónde? Encéfalo. En el encéfalo, en el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, eso no se olviden. Necrosis coagulativa puede existir en cualquier órgano, menos en el sistema nervioso. A ver, aquí estamos viendo una fotito de un riñón. Obsérvense que se mantuvo totalmente la arquitectura de este riñón. Aquí ven esa parte amarilla. Este es el tejido necrosado. ¿Ven que está alterado? ¿Ven que se cambió su forma? No, sigue totalmente normal. ¿Ya? ¿Por qué pasó eso? Porque hay una desnaturalización de las proteínas, en este caso de las enzimas. Y miren, chicos, siempre que hablemos de un sector de necrosis coagulativa en cualquier órgano, este sector amarillento que estamos viendo acá, le vamos a dar el nombre de infarto. Entonces, esto es un infarto, un sector de necrosis coagulativa producido ¿por qué? Por una isquemia. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Miren, complementamos un poco con las placas. No soy muy bueno para las placas, pero más o menos me guío por lo que dice su libro. Si observamos acá, toda esta parte de la derecha, estamos viendo que es un tejido normal, ¿no? Todo eso sería, a ver, imagínense que es un corte acá, que sería acá, que cortamos la mitad de esta cosa amarilla y la mitad de un riñón normal. Toda esta parte de acá sería lo del riñón normal y todo lo demás, dése cuenta que está totalmente alterado. Esta es la parte necrosada, todo esto que está amarillo, lo que era el infarto, es esto de acá, ¿ya? Entonces más o menos para interpretarlo un poco. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Se te dio necrosis coagulativa? Perfecto. Entonces tenemos ahora a la necrosis licuefactiva, que prácticamente es todo lo contrario a la necrosis coagulativa. ¿Por qué? Miren acá. Dice que se caracteriza por la digestión de las células muertas a través de la degradación enzimática, dejando el tejido con un aspecto de líquido viscoso. Entonces acá sí se pierde totalmente la morfología del órgano al que va a estar afectando. ¿Por qué? Porque sí hay una degradación enzimática. Entonces las enzimas empezaron prácticamente a dañar todas las células. Como su degradación fue tan masiva, empezaron a degradar todo el tejido y eso ya se ve macroscópicamente en el órgano, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esta necrosis licuefactiva? También por una isquemia. Pero, a diferencia de la necrosis coagulativa, que ocurría en todos los órganos, excepto ¿en dónde? En el sistema nervioso. En el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿dónde creen que se va a ver esta necrosis licuefactiva? En el sistema En el nervioso. sistema nervioso. Ahí está. A ver, miren macroscópicamente, aquí estamos observando a un cerebro, es la imagen que tienen en sus roles. Todas estas partes que parecen así unos huecos, todos deformes, esas son es el tejido que está sufriendo una necrosis licuefactiva, justamente por la degradación enzimática. Se perdió totalmente su estructura y bueno, dejaron todo este huecango feo, ¿no? Ahora, si nos vamos un poco más, bueno, complementemos esta necrosis licuefactiva, ya que tenemos esta imagen de acá. Miren, resulta que no siempre, bueno, a nivel del sistema nervioso central sí va a pasar esto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, a nivel de la piel? Resulta que en infecciones bacterianas, cuando es muy lejos, cuando se pelean con los leucocitos, tienen una batalla campal, ¿no? Unas bacterias se mueren, otros leucocitos se mueren,
el propio tejido donde se están peleando se está muriendo. Entonces todo ese conjunto de bacterias, leucocitos y tejidos muertos me van a formar un material purulento de color amarillento y es conocido como pus. Ya, entonces eso también, importante recalcar. Y acá estamos viendo, ¿no? Otra placa histológica, donde observen que acá ya prácticamente no podemos ver nada de lo que era el tejido cerebral, sino que hay un montón de cúmulos de leucocitos. Todos estos son leucocitos que están prácticamente intentando fagocitar esta necrosis, ¿no? Ya, entonces, ¿se entiende necrosis liquefactiva y coagulativa? Sí. Perfecto. Tenemos la necrosis gaseosa. Ya, la necrosis gaseosa está asociada a una inflamación granulomatosa. Otra vez estamos viendo el tema de inflamación. Les recuerdo, ese va a ser su segundo tema, pero de momento quédense con esto. Siempre que hablemos de inflamación granulomatosa, nos referimos a que existe un granuloma. Y siempre que hablamos de granuloma, existe una inflamación crónica. ¿Ya? Porque la inflamación se divide en una inflamación aguda y una inflamación crónica. En este caso, los granulomas van a estar presentes en inflamación crónica. Ya, pero a ver, para no perdernos tanto. Esta necrosis gaseosa es característica de esta patología, que es la tuberculosis. Y la tuberculosis es una infección causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? A ver, otra cosa, el nombre, necrosis gaseosa. Gaseosa literalmente significa con forma de queso. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos al órgano donde afecta esta tuberculosis principalmente, que es el pulmón, la tuberculosis afecta principalmente al pulmón, puede afectar a otros órganos, pero el principal es el pulmón. Vamos a observar acá, todos estos espacios amarillentos que estamos observando, tienen forma de queso, ¿no? Una forma blanquecina, medio amarillenta, con hueco. Es por eso que recibe este nombre, necrosis gaseosa, porque es parecida al queso. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces es por eso prácticamente. Y ahí estamos observando otra placa histológica. Dense cuenta que estas bolitas que estamos viendo acá, todo esto serían los granulomas. Y estos granulomas se podrían observar acá, digamos, en toda esta necrosis gaseosa. ¿Ya? A ver, otro tipo de necrosis, la necrosis grasa. La necrosis grasa se caracteriza porque es clásica en una pancreatitis aguda. Otra patología es la inflamación del páncreas. La vamos a ver en su tercer temario. Pero a ver, disculpa. Ok. ¿Qué pasaba? A ver, recordando un poco de esto. El páncreas tenía dos funciones principalmente. No funcionaba como un órgano tanto exócrino como un órgano endócrino, ¿no? Exócrinamente hablando, ¿qué material me liberaba el páncreas? Ya, está bien. ¿Y pasa qué más? Un montón de enzimas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingerimos cualquier alimento, todo eso va a pasar por el tubo digestivo, el esófago, el estómago, va a llegar a nivel de intestino delgado y demás. Ahí es donde se conecta con el páncreas. Bueno, resulta que el páncreas, como es un órgano anexo al tubo digestivo, a modo de seguir degradando todos estos alimentos que nosotros estamos ingiriendo, va a liberar un montón de enzimas. Entre esas enzimas, la que ahorita me interesa es la lipasa. ¿Ya? Entonces acá dice que se liberan lipasas por daño en las células exócrinas. A ver, este término saponificación de las grasas, ¿qué es exactamente? Ahorita lo vamos a ver. Si se liberan lipasas, ¿a qué creen que va a empezar a degradar? A muchos fosfolípidos. Y yo les pregunto, a ver, recuerdo anatomía, ¿el páncreas era un órgano peritonizado o retroperitoneal? ¿Se acuerdan? Retroperitoneal, ¿no? Excepto una porción del páncreas. ¿Cuál es esa porción? La cola, exacto. La cola del páncreas. Y bueno, si tiene esa porción de la cola, si es peritonizada, obviamente va a estar recubierto por peritoneo. Y en el peritoneo vamos a encontrar adipocitos. Los adipocitos es tejido graso. Las lipasas degradan tejido graso. Entonces, ¿qué van a hacer? Que estas lipasas van a empezar a degradar un montón de adipocitos que se encuentran en el peritoneo. Van a empezar a formar entonces ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Son las moléculas más pequeñas que me conforman a los lípidos. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? ¿Seguro? Ya ver. Entonces, si las lipasas degradan adipocitos, obviamente se van a liberar muchos ácidos grasos porque es su molécula más pequeña. Un cúmulo de ácidos grasos me forman a los lípidos. Ya no se olviden de eso. Ahora, ¿qué pasa con esta saponificación? Resulta que estos ácidos grasos libres se van a juntar con el calcio y se van a adosar sobre la superficie del páncreas. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a observar este páncreas? Con todos estos puntitos blancos. Y a esto le vamos a llamar saponificación. ¿Ya? ¿Se entiende?
Ok. Y bueno, aquí una placa histológica. Igual esto sería un montón de adipocitos, ¿no? Otra vez no soy bueno con las placas, pero al menos para que haya una idea general. A ver, ¿qué más tenemos? Tipo de necrosis. Necrosis fibrinoide también. La necrosis fibrinoide es un tipo especial de daño vascular que es observado principalmente en reacciones inmunitarias a nivel de los vasos sanguíneos, sobre todo lo que son las arterias. Ahora, ¿de qué trata esta necrosis fibrinoide? Por una acumulación de la fibrina. ¿Alguien sabe qué es la fibrina? A ver, Fernando, ¿qué es la fibrina? Ya, bien. Es una proteína que prácticamente cumple una función vital en la coagulación, como dice su compañero. Ya, ahora, si bien esta fibrina es algo fisiológico, es algo normal, es algo que debería existir en el cuerpo, cuando hay una gran acumulación de fibrina, me da paso a este tipo de necrosis. Y este tipo de necrosis solamente puede ser observada microscópicamente hablando. ¿Dónde afectaba? A vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos específicamente? Sobre todo a arterias. Aquí estamos viendo, entonces miren, si nosotros vemos una placa histológica de una necrosis fibrinoide, lo que nos tiene que llamar la atención es que la fibrina se ve de este color bastante rosadito, que está prácticamente adosada a la pared del vaso. ¿Ya? Entonces acá tenemos otra placa, igual miren, se observa acá, ¿no? Toda esta acumulación de fibrina de este color tan rosa fuerte, ¿no? Entonces, eso de ahí. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que se vuelva a repetir? ¿Todo bien? Ok. Por último, vamos a tener a esta necrosis, que es la necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa, si bien el mismo libro, el Robbins, describe que no es un tipo específico de necrosis, sí nos interesa clínicamente hablando. ¿Por qué? Porque bueno, se da esta necrosis cuando existe isquemia, tanto en el tracto gastrointestinal como en la parte distal de una extremidad, principalmente a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? Y principalmente también esto afecta a pacientes diabéticos, ¿ya? A ver, esta necrosis gangrenosa en un principio se comporta como una necrosis coagulativa, pero resulta que si viene una infección bacteriana, que si estamos hablando de un paciente diabético, principalmente va a ser esta bacteria que es conocida como el Clostridium perfringens, va a pasar de una necrosis coagulativa a una necrosis licuefactiva y prácticamente el tejido que va a necrosar es bastante masivo, al punto que el daño es muy masivo. Ahorita vamos a ver una imagen. Miren este pie acá, todo este material de acá que está así todo negro, eso es una necrosis gangrenosa causada justamente por esta bacteria del Clostridium perfringens. Esta acá es otro ejemplo, esta mano acá, todo ese material, ¿no? Entonces, vean que es bastante agresivo, ¿no? Y bueno, esos serían los tipos de necrosis, la necrosis en general. Ya, a ver, recordando un poquito. De la necrosis, ¿qué es lo que más me interesa que ustedes sepan? Existe inflamación, ¿qué más? Es patológico. Siempre patológica, ¿no? Patológico. Ahora, ¿cuáles eran los tipos de necrosis? ¿Alguien se acuerda? Coagulativa, Eso. Fibrinoide, ¿hay alguna duda sobre algún tipo de necrosis? ¿Seguro? Porque le voy a preguntar eso en el examen, así que no me miedo. Ya, a ver. Entonces, sigamos con el otro tipo de muerte celular. Ya vimos necrosis, ahora nos toca apoptosis, el otro tipo de muerte celular. Ahora, la apoptosis es una forma de muerte celular que se puede considerar como si fuera un suicidio por parte de la célula. Pues la célula se muere porque ella misma activa mecanismos que hacen que esta sea fragmentada y posteriormente se muera de una forma organizada. Entonces, a ver, ¿cómo se da exactamente esto? A ver, las principales causas de una apoptosis puede ser por carencia de factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? ¿Alguien se acuerda? Eso es esto. Roy, ¿qué son los factores de crecimiento? Ya, sí, perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de los factores de crecimiento? Porque desencadena varios otras enzimas dentro de la célula que hace que simplemente no se libere el citocromo P. Ya, bien, buenísimo, perfecto. Exacto. Pero a ver, en resumen, lo que trató de decir Roy, que sí es exacto, es lo que pasa realmente, pero para que lo entendamos, a ver, porque si bien está muy bien en lo que dice el libro,
Para que lo entendamos un poquito, a ver, cuando existe una carencia de factores de crecimiento, que estos factores se sintetizan dentro de la misma célula, lo que va a pasar es que una de las funciones que tienen estos factores de crecimiento es hacer que la célula pueda seguir cumpliendo su ciclo celular, es decir, que haya mucha más multiplicación de esta célula. Entonces, al haber una carencia de factores de crecimiento, la célula va a dejar de tener ese estímulo de poder seguir multiplicándose, y una célula que no se multiplica es una célula que no nos sirve. Entonces la propia célula entiende eso y dice, pucha, ya no sirvo para nada, mejor me muero, ¿no? Entonces eso va a pasar. A ver, otro motivo, daño al ADN. Obviamente, cualquier daño al ADN puede inducir a una mutación. Si existe una mutación, puede causar que esta célula sea potencialmente cancerígena. Entonces, la misma célula entiende eso. ¿Y por quién tiene el guardián del ciclo celular que inducía a la apoptosis de la célula por un daño en el ADN? La P53, perfecto. Otro más, la síntesis de fructosa proteína. Lo mismo, si hay un daño en las principales organelas que sintetizan proteína, no va a haber una buena síntesis de proteína. Por ende, la célula entiende que esa función, como ya no le está sirviendo, no va a poder hacer nada para arreglarlo y decide morirse igualmente. ¿Ya? Entonces, esa sería una de las principales causas de la apoptosis. ¿Son las únicas? No, pero son las más comunes, por así decirlo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. ¿Se acordaban que en necrosis prácticamente había un daño en todo y se escapaba el material extracelular? ¿En una apoptosis? No. En una apoptosis lo que va a pasar es que esta célula se va a ir fragmentando en pequeños pedacitos que, miren, están recubiertos de membrana plasmática. Entonces, el material intracelular no se está liberando afuera, sino que sigue estando dentro. Y asimismo, estos circulitos pequeños se llaman los cuerpos apoptósicos. ¿Ya? Y esos cuerpos apoptósicos lo que hacen es como mandar unas señales a unos leucocitos para decirle, vengan, comen rápido, para que no haya inflamación. Y eso hace. Vienen leucocitos fagocitarios, hacen una fagocitosis, es decir, que se comen a estos cuerpos apoptósicos y no existe inflamación. ¿Ya? Entonces, en una apoptosis no hay inflamación. ¿Por qué no hay inflamación? Porque no se escapó el material intracelular, cosa que en una necrosis sí pasaba. Por eso en una necrosis hay inflamación. Ahora, la apoptosis puede ser tanto en condiciones tanto fisiológicas como patológicas. ¿Ya? Esa es otra diferencia. A ver, esto no está animado. Ya ver. En cuanto a la apoptosis, lo que yo quiero que ustedes sepan es que si bien es una muerte programada, va a haber dos tipos de vías por los cuales la célula va a decidir morirse, dependiendo de cuál sea el estímulo. Entonces tenemos, para desencadenar esas vías, vamos a tener un grupo de enzimas conocidas como las caspasas. Y las caspasas son de dos tipos. Tenemos iniciadoras y ejecutoras. Su nombre mismo dice, ¿no?, qué función pueden tener. Las caspasas iniciadoras son las que inician, detectan prácticamente el problema apoptótico, y esas activan ¿a quiénes? A las caspasas ejecutoras. ¿Ya? Ahora, existen dos vías, como yo les mencionaba, para que esta apoptosis se desencadene. Tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? ¿Cómo se da la vía intrínseca? Ocurre cuando la membrana externa de la mitocondria pierde su permeabilidad y con ello se da la liberación de moléculas que inducen a la muerte por apoptosis. ¿Ya? Ahora, ya lo vamos a ver mejor todo esto a detalle, simplemente para tener la idea general. ¿Cuáles son las caspasas que participan en la vía intrínseca? Son las caspasas iniciadoras número 9 y las caspasas ejecutoras 3 y 6. En cambio, la vía extrínseca, ¿cuándo ocurre? En la eliminación del linfocito T autorreactivo. ¿Por qué? Porque estos linfocitos T, si bien son parte del sistema inmune, también puede ser que empiecen a atacar tejidos, y eso ya es malo. Entonces, lo que hace la célula es detectar esto y los induce a una muerte por la vía intrínseca de la apoptosis, que ahorita vamos a ver bien a detalle cómo se va desencadenando cada una de estas vías. Ahora, ¿cuáles son las caspasas que participan en la apoptosis? O bueno, en esta apoptosis por vía extrínseca son la caspasa iniciadora número 8 y 10 y las caspasas ejecutoras 3 y 6. Si se dan cuenta, son las mismas las ejecutoras, ¿no? Tanto la 3 como la 6. Lo único que difiere son las iniciadoras. Ya ver, entonces, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? ¿Algo sobre apoptosis? Ok, todo bien. Entonces, a ver, nuevamente, a modo de recapitulación, las caspasas son enzimas que me desencadenan la apoptosis. Tenemos dos tipos de caspasas, las iniciadoras y las ejecutoras. ¿Ya? Y bueno, va a haber dos vías por las cuales esta apoptosis se puede dar, una vía intrínseca y una vía extrínseca, que ahorita la vamos a ver con detalle cada una. ¿Alguien tiene hora? ¿Qué hora es?
Tenemos tiempo. Bien, belleza. A ver, antes que nada, vamos a empezar con la vía intrínseca de la apoptosis. Y esto acá quiero que lo entiendan bien. Esto nos lo preguntó el doctor Sanguesa el año pasado, así que anótenlo. Es parte de la familia de las BCL. Las BCL son unas proteínas, ¿ya? Que prácticamente son un grupo en las cuales se van a dividir en antiapoptósicas, en proapoptósicas y en sensoras, ¿ya? ¿Qué proteínas, o bueno, qué parte de la familia de BCL están dentro de las antiapoptósicas? La BCL2 principalmente, esta es la más importante, pero también tenemos a la BCL XL y a la MCL-L1, ¿no? Pero la más importante es la BCL2. Esta se la va a preguntar el doctor. También las proapoptósicas. Aquí están, miren, VAC y VAX. Es lo que nosotros veíamos anteriormente, es un daño en la mitocondria. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver a más detalle todavía. Y las sensoras, por otra parte, son VAC, BIT, BIT, PUMA y NOXA. Ya que estas proteínas se van a juntar en un solo grupo y bueno, van a recibir el nombre de proteína solo BH3. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, miren, para que se dé la vía intrínseca de la apoptosis tenemos un grupo de proteínas, una familia que es la familia de la BCL. Esta familia de la BCL se clasifica en las proapoptósicas, en las antiapoptósicas y en las sensoras. ¿Cuál creen que va a ser la función de las antiapoptósicas? Su mismo nombre lo dice, evitan que se dé la apoptosis, ¿no? ¿Cuál es la más importante? La BCL2. Las proapoptósicas, ¿qué creen que va a ser su función? Sí, se inducen a la apoptosis, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son las más importantes? La VAX y la VAC. Y las sensoras prácticamente, su mismo nombre indica igual, sensan, ellas ven el estímulo para que le avisen a estas moléculas proapoptósicas y se dé la apoptosis. ¿Ya? Entonces, iniciemos acá, viendo fisiológicamente cómo va a pasar la célula en condiciones normales. Tenemos aquí una mitocondria, estos puntitos rojos son los citocromos C. Los citocromos C se encuentran dentro de la mitocondria, que es una molécula muy importante que nos sirve, por ejemplo, para el transporte de energía y de moléculas durante la fosforilación oxidativa. Ya en el momento entiéndanlo eso, lo van a ver mejor en bioquímica, pero tengamos en cuenta eso. Ahí está. Ahora, esa es mi membrana plasmática. En la membrana plasmática yo tengo receptores, aquí están, y estos